Hay una hora de la noche en la que las sombras parecen más densas, y el silencio se convierte en un peso insoportable, esa hora en la que los vivos sueñan y los muertos caminan entre nosotros. Si estás aquí, es porque quieres escuchar lo que pocos se atreven a contar. Prepárate, porque lo que oirás esta noche no es solo un relato, es una advertencia. Bienvenido a Después de medianoche. Historia 1. El edificio que nunca aparece en los registros. Me acuerdo perfectamente del año en que me mudé a ese lugar. Había perdido mi trabajo, estaba casi sin dinero y necesitaba un sitio barato donde quedarme. Fue entonces cuando encontré ese edificio viejo, casi oculto entre dos construcciones modernas en el centro de la ciudad. No tenía letrero, ni portero, ni nada llamativo. Solo una puerta pesada, de madera húmeda y gastada, con un número oxidado que apenas se alcanzaba a leer, 31. Lo raro fue que no lo encontré por internet ni en ningún anuncio. Fue distinto, un anciano en la calle me lo recomendó, como si hubiera sabido que yo estaba buscando. Me dijo: pregunta por la señora Ángela en el tercero. Ella tiene un cuarto libre. Y eso hice. Al entrar, me envolvió un olor extraño, humedad, madera podrida y algo metálico, como sangre seca. Los pasillos eran angostos, las paredes descascaradas. El sonido de mis pasos se repetía con un eco extraño, como si alguien más caminara conmigo. La señora Ángela me recibió en el tercer piso. Una mujer de unos 70 años, con un cabello gris amarillento y ojos hundidos que parecían no pestañear nunca. Sin mucho trámite, me mostró un cuarto libre, una habitación pequeña, con una cama de hierro oxidado, un ropero viejo y una ventana que daba hacia un callejón estrecho. Me pidió muy poco dinero, y en ese momento acepté sin pensarlo. La primera noche fue inquietante. Apenas logré dormir. Desde el pasillo escuchaba pasos que subían y bajaban las escaleras, pero cuando abría la puerta, no había nadie. A veces, alguien golpeaba suavemente en la pared, justo al lado de mi cama. Otras veces, sentía como si alguien respirara detrás de la puerta. Con los días me fui acostumbrando. Los vecinos eran raros, apenas los veía, y cuando lo hacía, nunca me devolvían el saludo. Había un hombre con sombrero que siempre se quedaba parado en el pasillo, mirando la ventana, inmóvil durante horas. Y una mujer con vestido negro que lloraba bajito en las noches, pero cuando intentaba acercarme, desaparecía. Un detalle extraño fue que, aunque el edificio parecía grande, siempre sentía que había menos pisos de los que deberían. Subía las escaleras, pero nunca pasaba del quinto. El ascensor, oxidado y detenido, parecía haber quedado atrapado entre dos mundos. Pasaron semanas hasta que un día decidí buscar el edificio en los registros municipales, porque necesitaba dejar constancia de mi dirección en un trámite. Pero no aparecía. Revisé planos, mapas, archivos, nada. El número 31 no existía. En su lugar debía haber un estacionamiento vacío desde hacía más de 30 años. Cuando volví esa noche, todo se sentía distinto. El edificio estaba más oscuro, más silencioso. Los vecinos ya no estaban. Y la señora Ángela, cuando le pregunté por qué el lugar no aparecía en ningún registro, solo sonrió con los labios tensos y dijo: porque nosotros tampoco aparecemos. Esa noche escuché golpes más fuertes en mi puerta. Pasos que no se alejaban nunca. Y, al asomarme por la ventana, me di cuenta de algo imposible: el callejón que siempre había estado ahí ya no estaba. En su lugar había un muro sólido, como si el edificio se hubiera cerrado sobre mí. Intenté salir, pero las escaleras parecían no tener fin. Bajaba y bajaba, pero siempre terminaba en el mismo pasillo, frente a mi puerta. El hombre del sombrero me observaba desde el extremo del corredor. La mujer de negro lloraba cada vez más cerca. Y entonces lo comprendí: yo ya no había alquilado un cuarto. Yo había sido arrastrado a un lugar que no existía para los vivos. Desde entonces, sigo atrapado aquí. Si alguna vez caminas por el centro de la ciudad y ves una puerta de madera vieja con el número oxidado 31, no entres. Porque ese edificio no existe, y, si entras, tampoco tú volverás a existir para nadie más. Historia 2. El hospital clausurado. Nunca me ha gustado hablar de esto, pero cada vez que paso por esa avenida y veo el cascarón gris del viejo hospital,
siento que alguien me observa desde las ventanas vacías, como si me esperara. Todo comenzó hace unos años, cuando estaba estudiando medicina. Un profesor nos habló de un hospital psiquiátrico clausurado en las afueras de la ciudad, abandonado desde los 80. Se decía que lo cerraron por negligencias, malos tratos y muertes inexplicables de pacientes. Algunos rumores hablaban de experimentos con electroshock y encierros prolongados. Otros, de rituales extraños que hacían los médicos de guardia. La curiosidad pudo más que el miedo, y con 2 compañeros decidimos entrar de noche. El edificio se alzaba como un bloque oscuro contra el cielo. Sus muros estaban llenos de grafitis y el aire olía a óxido, humedad y descomposición. Entramos por una ventana rota, iluminando con linternas. Los pasillos eran estrechos, llenos de camillas oxidadas y puertas que se abrían con un chirrido que parecía un lamento. Al llegar a la zona de psiquiatría, vimos las celdas de aislamiento, cuartos diminutos con paredes acolchadas desgarradas, manchas oscuras que aún parecían frescas, y cadenas oxidadas en el suelo. Sentí un escalofrío, pero intenté convencerme de que eran solo restos de un pasado cruel. De pronto escuchamos pasos. No eran los nuestros. Alguien más estaba allí. Apagamos las linternas y nos quedamos en silencio, pero los pasos continuaron, acercándose, lentos, como si supieran exactamente dónde estábamos. Mi amigo prendió la luz de golpe, y no había nadie. Solo una camilla moviéndose sola en medio del pasillo, crujiendo como si alguien invisible la empujara. Decidimos irnos, pero el hospital parecía cambiar de forma. Tomábamos las escaleras para bajar y siempre terminábamos en el mismo piso. Las señales de salida apuntaban a pasillos que se cerraban con muros sólidos. Y lo peor, las linternas empezaron a fallar. En una de las salas de operaciones, vimos algo que nunca olvidaré. Las lámparas estaban encendidas, aunque el hospital no tenía electricidad. Y en la mesa quirúrgica había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. «No lo toquen», susurré, pero uno de mis amigos, incrédulo, levantó la sábana. El cuerpo no estaba muerto. Era una mujer con los ojos abiertos, pero vacíos, como 2 huecos negros. Se incorporó con un crujido de huesos y murmuró algo que aún resuena en mi cabeza. «Nadie sale curado de aquí». Salimos corriendo, pero los pasillos parecían interminables. Las paredes se alargaban, las puertas se cerraban solas. Escuchábamos gritos, golpes contra las puertas de las celdas, como si cientos de pacientes invisibles intentaran escapar. Finalmente encontramos la salida, o eso creímos. Al cruzar, volvimos al mismo pasillo de aislamiento. Todo se repetía como un ciclo. Mi otro amigo empezó a llorar, diciendo que veía a alguien siguiéndolo, una figura con bata blanca, sin rostro, que lo señalaba desde la esquina. Yo también lo vi. Y comprendí algo, el hospital no estaba vacío. Seguía funcionando, pero no para los vivos. De algún modo logramos salir, aunque ninguno recuerda exactamente cómo. Lo único claro es que despertamos tirados en un descampado, con el hospital a lo lejos, en completo silencio. Años después, intenté buscar archivos, fotos, registros, pero no encontré nada. Oficialmente, ese hospital nunca existió. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, escucho los pasos detrás de mí. El chirrido de la camilla. La voz hueca de esa mujer susurrando que nadie sale curado de allí. Y lo peor de todo es que, a veces, en mi reflejo en el espejo, alcanzo a ver detrás de mí a esa figura con bata blanca, esperando. Historia 3. El autobús fantasma. Siempre que regreso tarde del trabajo, paso por la misma avenida oscura y desierta. El transporte público a esas horas casi no existe, y conseguir un taxi es complicado. Esa noche, agotado y con frío, lo único que quería era llegar a casa. Fue entonces cuando lo vi, un autobús viejo, pintado de un color indefinido entre gris y azul desteñido, acercándose lentamente. No llevaba letreros de ruta ni luces encendidas, solo 2 faros amarillentos que parecían mirarme como ojos cansados. Se detuvo frente a mí con un rechinido metálico, y las puertas se abrieron solas, soltando un aire viciado, como a humedad y polvo acumulado durante décadas. El chofer no dijo nada. Apenas distinguí su silueta, un hombre delgado, con gorra y uniforme que parecía de otra época. Le pregunté cuánto costaba el pasaje,
pero solo levantó una mano huesuda y señaló hacia adentro. Pensé que era mi única opción, así que subí. El interior estaba casi vacío. Había unas 10 personas dispersas en los asientos, pero algo en ellos no me encajaba. Todos iban muy callados, inmóviles, y con un aspecto extraño, ropa pasada de moda, piel pálida, ojos fijos en la nada. Uno de ellos, una mujer con vestido rojo, sostenía un ramo de flores marchitas. Otro, un niño con uniforme escolar, tenía la mochila rota y manchada de tierra. Me senté en la parte media, incómodo, tratando de evitar mirarlos demasiado. El autobús arrancó, y al avanzar por las calles, noté que tomaba un camino que no reconocía. Todo estaba demasiado vacío. No había autos, ni transeúntes, ni siquiera luces en las casas. Era como si hubiéramos cruzado a otra ciudad, una muerta. De repente, los pasajeros comenzaron a moverse. Pero no como personas normales. Sus cabezas giraban lentamente hacia mí, al mismo tiempo, con ojos hundidos que parecían llenos de sombras. Sentí un frío intenso recorrerme la espalda. «Usted no debería estar aquí», murmuró la mujer del vestido rojo, sin mover los labios. Me quedé helado. El chofer comenzó a reír. No era una risa humana, sino un sonido hueco, áspero, como hierro oxidado raspando metal. El autobús aceleró, más y más, hasta que parecía volar en la oscuridad. Intenté levantarme, pero los demás pasajeros comenzaron a acercarse, arrastrando los pies, mirándome con rostros vacíos. El niño del uniforme me tomó de la mano con fuerza inhumana y susurró: «No te preocupes, todos llegamos al mismo destino». Desesperado, corrí hacia la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas. No se abría. Entonces miré hacia la ventana, pero afuera ya no había calles, ni edificios, ni nada reconocible. Solo un abismo de niebla. El chofer habló por primera vez, con una voz grave y distorsionada. «Este viaje es solo de ida. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que desperté tirado en la acera, en la misma parada donde había subido. El autobús ya no estaba. Pensé que tal vez había soñado, pero en mi bolsillo encontré algo que no me dejaba mentir, un boleto amarillento, con la fecha de hace 30 años, manchado con algo que parecía sangre seca. Desde entonces, nunca más tomo transporte de noche. Pero lo peor es que, en ocasiones, mientras camino, escucho el chirrido de un motor viejo siguiéndome desde lejos. Y a veces, en los charcos de agua en la calle, se refleja la silueta de aquel autobús que ya no existe. Historia 4. La llamada perdida. Eran casi las 3 de la mañana cuando mi celular comenzó a sonar. No era la primera vez, llevaba 3 noches recibiendo llamadas de un número desconocido a esa misma hora exacta. La primera vez no contesté, pensando que era alguna broma. La segunda, al descolgar, solo escuché un silencio pesado, interrumpido por una especie de respiración lenta y húmeda. Pero aquella tercera noche, el timbre me despertó de golpe. Mi cuarto estaba en penumbras y el sonido del teléfono parecía rebotar en cada pared, haciéndose insoportable. Con la garganta seca y las manos temblando, contesté. «Hola». Al principio, nada. Luego, una voz débil, casi como un susurro al otro lado de la línea. «Ya voy por ti». Se me heló la sangre. Reconocí mi propio nombre pronunciado con claridad, como si la persona al otro lado supiera exactamente quién era. Colgué de inmediato, pero el teléfono volvió a sonar al instante. Contesté de nuevo, furioso y asustado, gritando que dejaran de molestarme. Esta vez, la voz era distinta, era la mía. Yo mismo, hablando con la misma entonación, pero arrastrando las palabras, como si viniera de un eco lejano. «Tú, ya sabes dónde termina todo». Arrojé el celular a la cama y encendí la luz, sintiendo un nudo en el estómago. Revisé el número en la pantalla, solo aparecía una serie de dígitos imposibles, como símbolos extraños que parecían deformarse cada vez que los miraba. Pensé en llamar a un amigo, a alguien que pudiera tranquilizarme, pero el teléfono vibró una vez más. Esta vez no marqué para contestar. Lo puse en altavoz. Lo que escuché me hizo sudar frío. Era mi voz, sí, pero no hablaba, narraba en tiempo real lo que estaba haciendo. Estás sentado en la cama, mirando la puerta. Estás temblando.
Estás esperando que algo golpee. Me quedé paralizado. En ese momento, alguien tocó la puerta de mi cuarto. 3 golpes secos, profundos. El celular continuaba transmitiendo mi propia voz. No abras. No abras. No abras. La perilla comenzó a moverse sola. Corrí a sostenerla con todas mis fuerzas, pero lo que sea que estaba afuera era más fuerte. El teléfono cayó al suelo y seguía narrando, con tono cada vez más burlón. Ya entró. Ya está detrás de ti. Grité, girando para mirar, pero no había nada. Solo el silencio, excepto por la respiración que ahora venía del auricular tirado en el piso. No recuerdo cómo amanecí. El teléfono estaba apagado, pero en el historial de llamadas había una sola entrada más, última llamada, 4:06 de la madrugada. El detalle más perturbador es que aparecía guardado en mis contactos con mi propio nombre y foto. Desde entonces, cada noche cargo el celular apagado, pero a veces lo escucho vibrar en el cajón de mi mesa de noche. Y juro que, aunque no lo encienda, escucho mi propia voz susurrando desde dentro. Ya no queda mucho. La llamada final está cerca. Historia 5. La carretera de niebla. No suelo manejar de noche, pero aquel día me quedé trabajando hasta tarde. Eran las 2:47 de la madrugada cuando tomé la carretera vieja que cruza el bosque. No había otro camino, el nuevo tramo estaba cerrado por reparaciones. La neblina era tan espesa que apenas distinguía las líneas blancas en el asfalto. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el motor del auto y el crujir de las ramas bajo mis llantas. De pronto, vi una figura en medio del camino. Frené en seco. Era una mujer. Estaba de pie, vestida con un traje blanco antiguo, empapado, como si acabara de salir de un río. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y el cabello negro le cubría el rostro. Bajé la ventanilla y pregunté: ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? No respondió. Solo levantó lentamente un brazo y señaló hacia adelante, a la carretera cubierta de bruma. Tragué saliva y avancé despacio, mirándola por el espejo retrovisor. Pero cuando la volví a ver, no estaba allí. Creí haberlo imaginado. Hasta que, 100 metros después, volvió a aparecer frente a mí, en la misma posición, como si nunca hubiera avanzado. El corazón me golpeaba el pecho. Pasé junto a ella sin detenerme, acelerando más de lo debido. No miré atrás. Pero el aire dentro del auto se volvió gélido. El parabrisas empezó a empañarse, y en el vidrio comenzaron a dibujarse marcas de manos, como si alguien invisible estuviera presionando desde afuera, o desde adentro. Pegué un grito y abrí las ventanillas, tratando de que se disipara. Fue entonces cuando la escuché. Una respiración. Pesada. Lenta. Justo detrás de mí. Me giré de golpe y la vi. La mujer estaba en el asiento trasero, mirándome a través de su cabello enmarañado. Sus ojos eran 2 pozos negros que parecían absorber toda la luz. El auto derrapó, estuve a punto de estrellarme contra un árbol. Cuando recuperé el control, ella ya no estaba. Pensé en detenerme, en bajarme y correr. Pero algo dentro de mí me decía que si salía del coche no viviría para contarlo. Así que aceleré, deseando ver luces de algún pueblo, cualquier señal de vida. Al fin divisé un pequeño restaurante al borde de la carretera. Frené bruscamente y entré corriendo, temblando. El mesero, un hombre mayor, me miró sorprendido. «Señor, ¿todo bien?» Parece que vio un fantasma. Le conté lo ocurrido, todavía jadeando. El hombre palideció. No debió tomar esa carretera. Allí murió una novia hace 50 años. Su auto se desbarrancó la noche de su boda, en medio de la niebla. Desde entonces, aparece buscando compañía para no seguir sola en el camino. Me quedé helado. Al salir del restaurante, con más calma, volví a mi coche. Revisé el asiento trasero, intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Y ahí, sobre la tapicería húmeda, encontré algo que no era mío. Un velo de novia. Aún goteando agua. Historia 6.
La habitación 6. Cuando entré a trabajar como recepcionista nocturno en aquel hotel antiguo del centro, me advirtieron algo curioso. Nunca entregues la llave de la habitación 6. Está clausurada. No pregunté por qué. Necesitaba el trabajo y me limité a asentir. El edificio era viejo, con pasillos alfombrados que olían a humedad y lámparas que parpadeaban como si la electricidad se resistiera a permanecer allí. Las primeras semanas fueron tranquilas, hasta que una noche, cerca de las 3 de la madrugada, un hombre llegó empapado por la lluvia. Parecía desesperado. «Por favor, necesito una habitación», me dijo. Ya estaban todas ocupadas, excepto la 6. Dudé. Recordé la advertencia, pero la mirada de aquel hombre era tan suplicante que me tembló la voz al decir: «Solo queda una, señor». Le entregué la llave. No pasaron ni 20 minutos cuando empecé a escuchar golpes en el techo, como si alguien arrastrara muebles pesados. Revisé el registro, nadie estaba en la planta alta. Excepto él, en la 6. Subí con paso inseguro y al llegar al pasillo, el aire se volvió helado, tanto que mi aliento se hacía visible. Me acerqué a la puerta y toqué. Nadie respondió. Los golpes cesaron. Saqué una copia de la llave y abrí. La habitación estaba vacía. Ni rastro del hombre. Solo un espejo enorme en la pared del fondo que no recordaba haber visto antes. El vidrio estaba empañado, pero detrás de la bruma juraría que había siluetas, varias, como si alguien estuviera de pie al otro lado. Salí aterrorizado y cerré la puerta con fuerza. Cuando bajé a la recepción, el registro estaba en blanco. El nombre del huésped había desaparecido como si nunca hubiera existido. Esa noche no dormí. Con el paso de los días, el espejo comenzó a obsesionarme. Subía en mis turnos a mirar, siempre convencido de que algo se movía en ese vidrio. A veces veía a una mujer llorando, otras veces un niño golpeando desde dentro con ambas manos. Pero lo peor fue una madrugada en la que me vi a mí mismo, parado dentro del espejo, pero con el uniforme manchado de sangre. El corazón se me detuvo cuando escuché que esa versión mía me hablaba, aunque sus labios no se movieran. La voz resonó dentro de mi cabeza. Ya dormiste aquí, ahora eres parte de nosotros. Huí del cuarto, pero cada noche volvía a escuchar voces llamándome desde el pasillo. El gerente del hotel me citó al día siguiente. Lo confronté. ¿Qué hay en la habitación 6? ¿Qué pasó allí? Me miró serio, como si cargara un secreto que nunca debía decirse. Hace 30 años, una familia se hospedó allí. El padre perdió el control, mató a todos y luego se suicidó frente al espejo. Desde entonces, cualquiera que entra no vuelve a ser el mismo. Algunos desaparecen. Otros, se quedan atrapados dentro. No renuncié al trabajo, aunque debería haberlo hecho. Quizá fue el miedo, o quizá la atracción que esa habitación ejercía sobre mí. Cada madrugada la escuchaba respirar, como si el propio cuarto me esperara. Anoche volví a entrar. El espejo estaba más oscuro que nunca. No me reflejaba. Solo un vacío interminable. Sentí un impulso extraño de acercarme, y cuando estuve a centímetros, una mano idéntica a la mía salió del cristal y me sujetó. No tuve tiempo de gritar. No sé cómo explicarlo, pero lo que está escribiendo esto ahora, no soy yo. O al menos no completamente. Tal vez soy el reflejo que por fin logró salir. ¿Y quién se quedó dentro, atrapado para siempre en la habitación 6, fuiste tú? Historia 7. El espejo del hotel. Nunca olvidaré aquella noche en el centro histórico de la ciudad. Por trabajo tuve que quedarme en un hotel antiguo, de esos con pasillos largos, lámparas de araña cubiertas de polvo y alfombras que crujen con cada paso. Era barato, y yo solo necesitaba un lugar donde dormir. Me dieron la habitación 214. El recepcionista, un hombre demasiado callado, solo me entregó la llave y dijo en voz baja: «No mire el espejo de noche». Pensé que era una broma para asustar a los turistas. Al entrar, todo parecía normal: una cama vieja, cortinas pesadas, un escritorio y un enorme espejo de cuerpo entero, justo frente a la cama. No le di importancia. Esa madrugada desperté sin motivo.
La habitación estaba helada, y la lámpara de la mesa de noche parpadeaba como si se fuera a apagar. Fue entonces cuando lo noté. En el espejo había algo. Yo estaba acostado, pero el reflejo mostraba mi cuerpo sentado sobre la cama, mirándome fijamente. Me quedé inmóvil. La respiración se me cortó en seco. El reflejo sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, que no me pertenecía. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Giré la llave con desesperación, pero no se movía. Sentí la presión de una mirada detrás de mí. Giré apenas el rostro hacia el espejo. El reflejo estaba de pie ahora, más cerca del vidrio, como si quisiera salir. Sus labios se movieron, pero no escuché nada. Solo el movimiento de las palabras, quédate conmigo. Retrocedí hasta la pared contraria. No quería parpadear, pero los ojos me ardían. Cuando al fin lo hice, el reflejo ya no estaba en el espejo, estaba dentro de la habitación, frente a mí. Era yo, pero deformado. Su piel pálida, sus ojos hundidos en sombras, y esa sonrisa macabra que parecía cortarle el rostro. Dio un paso hacia mí, y con cada movimiento, las luces se apagaban más, hasta que la habitación quedó en completa oscuridad. Lo último que vi fue su mano alargada extendiéndose hacia mi garganta. Desperté de golpe al amanecer, tirado en la cama, como si nada hubiera pasado. Pensé que todo había sido una pesadilla. Pero cuando miré al espejo, no vi mi reflejo. El cristal estaba vacío. Fui a la recepción, dispuesto a exigir explicaciones. El recepcionista me observó con una mezcla de miedo y resignación. Se lo advertí. Me dijo: cada huésped que duerme en esa habitación pierde su reflejo. El espejo se los roba. Corrí hacia mi coche, sin atreverme a volver a mirar ningún cristal. Desde entonces, evito cualquier superficie reflejante. Porque sé que en algún lugar, atrapado detrás del vidrio, mi otro yo está sonriendo, esperando el momento para volver. Historia 8. Y última historia. Espero que este viaje les haya gustado. La habitación sin número. No sé si debería contar esto, pero desde aquella noche no he vuelto a dormir tranquilo. Fue hace 2 años, durante un viaje de trabajo a un pueblo minero abandonado en el norte del país. El único lugar donde hospedarse era un hostal ruinoso, regentado por una anciana de cabello blanco y voz áspera. Me entregó la llave de la habitación 8, pero cometí el error de equivocarme de pasillo. Las puertas estaban todas numeradas en madera gastada, excepto una. Una puerta sin número, sin cerradura visible, apenas entreabierta. No sé por qué, pero sentí una fuerza extraña que me empujaba a abrirla. Adentro, la habitación estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. La cama tenía las sábanas amarillentas, las paredes descascaradas y un ventanal roto que dejaba entrar el aire helado de la montaña. Lo raro fue el olor. No era polvo, ni humedad, era algo metálico, como sangre vieja. Esa noche me quedé en la habitación que me correspondía, pero a las 3 de la madrugada escuché golpes. Venían del pasillo. 3 golpes, pausados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me armé de valor y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Vacío, excepto por la puerta sin número, que ahora estaba completamente abierta. Tragué saliva y me acerqué. La habitación estaba iluminada por la luz de la luna. Pero lo que me heló la sangre fue que ahora había gente adentro. Un grupo de personas sentadas alrededor de la cama, inmóviles, como estatuas. Eran transparentes, casi invisibles, pero sus rostros estaban torcidos en expresiones de dolor. Uno de ellos levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. No tenía boca, solo un hueco oscuro en el rostro. Aún así, escuché una voz dentro de mi cabeza. No debiste entrar. Retrocedí aterrado, pero detrás de mí ya no estaba el pasillo del hostal. Estaba dentro de la habitación, con ellos. La puerta había desaparecido. Las figuras comenzaron a levantarse lentamente. Sus cuerpos crujían como ramas secas, y cada vez se volvían más sólidos, más humanos. Yo grité, pero mi voz se ahogó. Algo me sujetaba la garganta.
Miré hacia el espejo sucio del fondo y vi la verdad, yo también estaba ahí, sentado junto a ellos, con la misma expresión de sufrimiento en el rostro. Cuando desperté, estaba en la cama de mi habitación original, empapado en sudor. Pensé que había sido un sueño. Hasta que noté mis zapatos llenos de polvo y tierra, la misma tierra que cubría el suelo de la habitación sin número. Al día siguiente quise comprobarlo, pero el pasillo había cambiado. No había puerta sin número. Solo una pared desnuda. La anciana me detuvo cuando intenté preguntar. No lo busque, me dijo con la voz quebrada. Esa habitación no existe. Nunca existió. Me fui de ese hostal sin mirar atrás, pero desde entonces, cada vez que me despierto a las 3 de la madrugada, siento el aire frío, huelo ese metal en el ambiente, y veo en el espejo un destello de aquella cama polvorienta, esperando que vuelva a ocupar mi lugar. Si llegaste hasta aquí, recuerda algo, las historias que escuchamos dejan una huella. Tal vez creas que son solo palabras, pero cada relato abre una grieta, una pequeña puerta hacia lo desconocido. Esta noche la abriste conmigo, ahora te toca cerrarla. Pero ten cuidado, no todas las puertas se cierran tan fácilmente. Yo soy Noctis, y esto fue después de medianoche. Si logras dormir, que sea sin mirar bajo la cama.